¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su primera edición de este proyecto. Esta tarde tenemos un tema muy interesante, pues hablaremos acerca de los podcasts. Veremos un poco de historia y cómo es que llegaron a tener la importancia que tienen actualmente. Pero antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero presentarles a nuestra invitada de esta noche, Omaed Arias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy lista para hablar de tema el día de hoy. Que bueno, es interesante el tema de este día y me agrada empezar con este justamente, ya que pues es como una pequeña introducción a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que pues es pues yo le podría llamar movimiento cultural del podcast, porque creo que ha influido en gran manera en el estilo de vida de muchas personas. Yo me incluyo dentro de esas porque ahora ya todo lo tengo que estar acompañando de un podcast, ya sea de ciencia, de terror o X, ¿no? O sea, el tema realmente a veces da igual, simplemente es tener como esa compañía. Siempre es agradable no estar en el completo silencio. Claro, ¿no? Y siempre pasa que a veces como que, bueno, antes pasaba que escuchabas música todo el tiempo, ¿no? Ya hacías tus cosas y con las canciones, pero ahorita como que se siente distinto, ¿no? Como que a veces no tienes ganas de estar escuchando música, pues sí, te aburres, te desespera o no sé, como que quieres sentirte un poco más conectado y pues por eso llegas a esa conversación. Bueno, en mi caso me gusta como escuchar esa conversación. Me gustan, no he escuchado tantos podcasts, pero por ejemplo, me gusta el podcast de Roberto Martínez, el de Cosas. Bueno, a veces igual habla con Jacobo Wong y siempre es una conversación, o sea, es un tema cualquiera y es como una entrevista. Ha entrevistado a Luisito Comunica, Facundo, Enciclopedia, Secán, o sea, personajes muy diferentes, Jimena Sarillane, diferentes entre sí, y pues se me hace como muy interesante la fluidez de la conversación. Y pues sí, creo que últimamente han tenido un muy buen auge los podcasts. Sí, realmente los podcasts ya no se pueden como clasificar dentro de uno o dos tipos. Creo que ya hay un montón, ¿no? Como tú dices, estos que son como podcasts de entrevista, de periodismo, tal vez se les podría llamar. Yo prefiero en lo personal más los que hablan de, no sé, de misterios, te cuentan algún cuento, como una especie de audiolibro, Ujú. ¿no? En el que no es una charla, más bien es una narración. Yo son las que disfruto más. Porque pues los temas me agradan, entonces siempre es como bienvenida toda esa parte de conocer nuevas historias o relatos, incluso de aquí de México hay muchos, ¿no? Yo recuerdo antes de niño, cuando la radio tenía como más presencia en los hogares, escuchar La Mano Peluda. Ya ni me acuerdo Claro. qué horarios tenían, pero era como una pequeña tradición que tenía con mi papá. Nos sentábamos o no sé, nos ponemos a hacer cualquier cosa y encendíamos la radio con La Mano Peluda y ahí estábamos escuchando los relatos de las personas que iban hablando y nosotros igual comentando como de, ese se escucha bien fake, ese se ve que luego es inventado. Nos tocó escuchar algunos de los más reconocidos de los relatos que estuvieron ahí. Y ahora con el podcast, pues de cierta manera me remite a esos tiempos en los que escuchas las narraciones de experiencias paranormales de otras personas. Me agrada lo que está haciendo los podcasts, porque hasta he visto de cocina, hay un montón de cosas, Ujú. temas muy variados. Claro, y en este caso, bueno, que tú mencionas de como esta narración, es más interesante escucharlo en un podcast que tal vez como tal verlo en el video, porque pues empiezas a imaginarte la historia, los eventos, los acontecimientos, y no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, porque pues estaban antes las radionovelas, por ejemplo, y pues ahorita se actualiza esto y también se le da un nuevo giro a las cosas y ahorita están pues los podcasts y es como, o sea, si tú hablas con alguien grande de las radionovelas, pues te va a decir que estaban padres, que pasaban en tal estación, que tenían sus horarios, y básicamente es lo mismo ahora con alguien de nuestra edad, es como, no se sigue como tal un horario por lo de las plataformas de streaming y todo esto, pero vuelve, o sea, todo vuelve, todas Sí, las cosas vuelven, ¿no? O sea, esto estaba muy de moda, lo de las radionovelas, y pues ahorita los podcasts. sí, todo es cíclico, ¿no?
Y bueno, para comenzar ya con nuestro tema de lleno, hay que remitirnos a los inicios del podcast como tal y cómo lo conocemos ahora. Un podcast se puede definir como un contenido multimedia o únicamente audio con la característica de poder ser descargado en un dispositivo personal para escuchar en cualquier momento. El nombre de podcast proviene de la unión de las palabras iPod y broadcasting. Fue utilizado por primera vez el 12 de febrero del 2004, hace no mucho relativamente, por el periodista Ben Hammersley, espero pronunciarlo bien porque a veces los gringos tienen nombres muy extraños, en un artículo haciendo hincapié en lo barato que es producir un programa de radio en línea. La creación del podcast como formato empieza ya en el año 2000 dentro del grupo de Yahoo de Syndication, y el primer podcast en castellano, o por lo menos lo que mucha gente cree, se titulaba Comunicando, que hablaba sobre tecnología, internet, cibercultura y videojuegos. Fue creado por el periodista valenciano José Antonio Galeado y fue transmitido el 18 de octubre del 2004. Y digo, mucha gente cree que ese fue el primer podcast en castellano, pero el título realmente se lo lleva En caso de que el mundo se desintegre, de 1999. De ese podcast no quise buscar más información porque sentí que iba a ser un spoiler muy grande, a pesar de que por lo poco que me atreví a leer, ya van en su temporada 23. Entonces, de hecho fue galardonado como el mejor podcast, no recuerdo en qué año, pero me causó como curiosidad de escuchar justamente a antes de que el mundo en caso de que el mundo se desintegre. Me pareció interesante que alguien en 1999, antes de que empezara como tal la idea de un podcast, ellos ya lo estuvieran haciendo. Me gustaría entrar así sin ningún conocimiento a escucharlos de lleno. Sin duda una idea innovadora, ¿no? Y van en la temporada 23, o sea, continuaron haciendo su podcast desde 1999 hasta ahorita. O sea, llevan casi, menos de una temporada por año, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y pues sí, y te digo, la verdad, no quise buscar mucho porque sentí que era como spoilearme algo, ¿sabes? No sé, tuve esa sensación y la verdad lo quise dejar hasta ahí. Pero el podcast como tal, o sea, ya bien cimentado, tiene muy pocos años. Ha de tener a lo mejor unos 10 más o menos, en los que el podcast ya fue algo más producido en el mundo. ¿Te imaginas como cuántos podcasts existen? Sí, pues, o sea, muchísimos, y también la audiencia para escucharlos, ¿no? Porque pues si algo es vendido es porque hay consumidor. Entonces, pues como mencionabas en un principio, hay podcasts de una infinidad de cosas. Entonces está muy interesante qué cantidad hay y el público que los acepta, ¿no? Por eso esta importancia de renovar y tener diferentes temas de conversación para hacer un buen podcast. Igual nuestros radioescuchas pueden dejarnos en los comentarios alguna recomendación de sus podcasts favoritos. Pues sí, estaría genial escucharlos. Más bien leerlos, ¿no? Que nos digan cuáles son sus podcasts favoritos y el por qué. Porque así como muchos crecimos con programas de televisión que nos dejaban alguna sensación, alguna historia y chida, creo que pasa lo mismo con los podcasts, e incluso con series en Netflix. Siento que esta cuestión, ¿no?, de haber llevado las producciones multimedios a la hipermedia, ¿no?, es darte esta capacidad de poderlo ver en donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, ha abierto esa parte, ¿no?, de que el ser humano conecte tan fuerte con los contenidos que consume, que ya se vuelvan parte de su historia y ya no nada más no, pues es que pasaba esto antes, ¿no? Así como una historia
que adereza la vida, sino que ya es parte de la misma. Y pues para el 2018, según datos brindados por Apple, en el mundo fueron producidos 550,000 podcasts, con un total de 18.5 millones de episodios. Además, Google informó que habían indexado más de 2 millones de podcasts. Sí, pues sin duda, ¿no? Hay una gran variedad de podcasts, un montón de capítulos y también el medio donde los puedes escuchar, ¿no? O sea, ahorita fácil puedes escuchar un podcast en Facebook, en Twitch, en infinidad de plataformas puedes encontrar tus podcasts favoritos en YouTube, en Spotify. Entonces, tiene como que esta versatilidad de estar en diferentes, o sea, tener diferentes interacciones. Por ejemplo, Twitch tiene como esa ventaja de la interacción de que puedes contestar, lo mismo con los en vivos de Facebook, o sea, puedes interactuar con tus escuchas. A diferencia de YouTube, que bueno, quizás pudieras interactuar con ellos en los comentarios, pero no sería en vivo. O sea, es estas diferencias de podcast. Sí, bueno, sí, realmente no es también interesante ver cómo, a pesar de que es el mismo género, llamándose podcast, se adecua a la plataforma en la que se está transmitiendo. Porque sí, cada una de las plataformas actuales de streaming pues te dan beneficios distintos, ¿no? Y está chido. De hecho, hace poco iba platicando con un amigo de lo interesante que era estudiar cómo los medios de comunicación han ido avanzando y cómo unos se han ido quedando en el tiempo. Y cómo unos se han ido quedando en el tiempo, ¿no? Se han vuelto obsoletos. O ya en muy poco uso, llámese, no sé, el periódico, la radio, que pues realmente ya casi los únicos que lo escuchan son personas que trabajan en el transporte público. Porque ya como tal ya no hay nadie que diga, ay, vamos a encender la radio en la casa, ¿no? Es más fácil de, ponte una rola y automáticamente metes que si YouTube, que si, no sé, Spotify. O inclusive un podcast. ¿No? Y lo más interesante es cómo el internet hace lo que decías hace rato, ¿no? Les da como su lavadita de cara a las cosas y te los muestra como algo nuevo. O por lo menos te da esa sensación de que es algo nuevo, es algo innovador. Cuando no, o sea, realmente son ideas, son cosas que ya se venían haciendo y simplemente internet pues le puso un pequeño plus. En este caso, pues los podcasts, ¿no? O sea, pues, yo siempre he dicho que los podcasts son como programas de radio grabados. Uh-huh. Para mí es la eso. Esencia. Sí, pues volvemos, ¿no? Tal vez a mencionar el eslogan de nuestra prestigiosa UNEB, que no va a ser Secus Nova, que es nada nuevo, solo diferente, y pues realmente yo pienso que ahí está la clave de las cosas, ¿no? De tener el ingenio y la creatividad de convertir algo que ya existe en algo pues nuevo, diferente o interesante. Pero bien, amigos, ustedes platíquenos cuáles son sus podcasts favoritos, por qué los escuchan y pues seguimos con ustedes. Y sí, amigos, queremos leerlos, queremos saber qué es lo que opinan, qué son los podcasts para ustedes en su vida. Déjenoslos en los comentarios que los estaremos leyendo y para el siguiente capítulo pues regresaremos un poquito a lo que se habló en esta entrega para pues darles también ese espacio que no siempre se les da a los seguidores, ¿no? En el que ellos mismos pueden hacer una pequeña parte del programa que les gusta. Y pues sin nada más que decir, nos despedimos, nos vemos en la siguiente. Bye. Hasta la próxima.